también pueden ser tomados de una manera idealista. Entonces, los postmilenialistas dicen que Cristo en sí volvería después de un largo periodo, pero no necesariamente que esos 1000 años podrían ser tomados como 1000 años. Acuérdense que una parte de la Biblia dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, algo así. Entonces, esta postura que tiene esta escuela postmilenialista dice que Cristo va a venir posterior a un tiempo que no necesariamente son 1000 años. La postura amilenial, que es la que sostiene la Iglesia Católica, dice que no necesariamente es que Cristo va a venir a reinar sobre toda la humanidad por 1000 años, sino que dice que es la Iglesia que Cristo ha reinado y está reinando el mundo aquí en la tierra, y que esos 1000 años realmente se comenzaron a suceder desde el tiempo en que se instauró la iglesia, y que por lo tanto la iglesia tiene capacidad de ejercer gobierno en este mundo. Esa es la postura siempre ha sido la postura de la Iglesia Católica, y por supuesto hoy en día encontramos muchos grupos que tienen bastante fuerza en el tema político, que también andan diciendo de que la iglesia entonces es llamada a ejercer gobierno. Cristo está ejerciendo gobierno a través de la iglesia. Pero bueno, ustedes sabrán qué postura toman. Y hay una cuarta postura, por así decirlo, teológica respecto al tema del milenio, y es la teoría pretribulacionalista. Aquí es importante porque esta teoría, por así decirlo, cree de que el arrebatamiento ocurrirá antes de la manifestación del anticristo y antes de la gran tribulación. Esto significa que de acuerdo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1-4, que nos habla cómo será la manifestación del hombre impío, esta teoría pretribulacionalista, dice que el arrebatamiento o rapto va a ser entonces precisamente antes de que se dé la manifestación total del anticristo en la ruptura del orden de la alianza, que tiene con Israel, y entonces antes que se dé la gran tribulación. Muy bien. Ahora no sé si logran ver. Allí tenemos una gráfica en donde vemos lo que se han denominado tiempos de administración de la gracia salvífica de Dios o del plan de salvación de Dios, en donde se ve un ejemplo, una temporada que se denomina inocencia, otro conciencia, otro gobierno humano, otro promesa, otra la ley, la vigente, la gracia, el arrebatamiento de la iglesia, que va a ser antes de la tribulación según esta postura, y que la iglesia regresa antes de que comience el reinado milenial de Cristo, se genera el Hermagedón, y posterior a eso entonces el último tiempo de Satanás, en donde existe otra guerra, y finalmente el juicio final o el gran trono blanco. Y allí a los que van al castigo eterno y a los que van a la morada eterna espiritual. ¿Qué postura doctrinal se incluye en esta gráfica según lo que hemos visto anteriormente? Miren las escuelas escatológicas. Premilenial dice que el milenio, Cristo va a venir en su segunda venida antes de que inicie el milenio, y que el milenio es un periodo de 1000 años donde Cristo va a reinar. Postmilenial, que va a ser posterior a ese tiempo y que no necesariamente debemos de tomarlo de forma textual, que son 1000. Amilenial significa de que no existe realmente un concepto en donde Cristo va a venir y va a reinar por 1000 años, sino que es la iglesia de Cristo la que ha estado reinando en este tiempo. Y pretribulacionalista,
creen que el arrebatamiento ocurrirá tras la manifestación del anticristo y antes que suceda la gran tribulación. Este gráfico entonces, ¿a qué postura doctrinal se refiere de estas cuatro anteriores? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será premilenial esto, amilenial? ¿Será pretribulacionalista? ¿Qué dicen ustedes? Premilenial, pastor. ¿Es premilenial? ¿Y los demás qué dicen? Igual premilenial. Premilenial. ¿Y la pretribulacionalista? ¿Qué piensan de ella? Según ustedes, la pretribucionalista, ¿a dónde estaría aquí? ¿Estaría aquí o estaría en medio? Entendiendo que aquí está la tribulación y la gran tribulación. Ustedes dicen que pertenece a la premilenial y la vaya, no sé por qué me estoy confundiendo, pretribulacionalista, ¿a dónde estaría esa? En medio. En medio de aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy Sí, bien. en medio. Ahora, a esto que ustedes han hablado, se le denomina, y esta gráfica, el dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Generalmente, prácticamente, la gran mayoría de cristianos somos dispensacionalistas. Si usted no lo sabía, si usted pertenece a una iglesia evangélica, ya puede ser con corte calvinista o corte arminio wesleyano, pentecostal, usted es dispensacionalista. ¿Qué significa? Que usted cree de que Dios tiene una forma de administrar su gracia y su proyecto de salvación en base a etapas en la historia de la humanidad. Y esto significa entonces de que, como ustedes se fijan aquí, hubo una etapa de inocencia que, de acuerdo a la inocencia que había en Adán, así también fue la disposición para salvar. En la etapa de la conciencia es en la etapa cuando Noé viene el diluvio, posteriormente la etapa del gobierno humano. En cada una de estas etapas, Dios ha definido su economía salvífica. Alguien creó la teoría acerca de todo el tema del dispensacionalismo, en donde existen etapas en la historia humana en donde Dios ejerce su administración para salvar a la humanidad. Pero, como ustedes pueden ver aquí, el dispensacionalismo sostiene de que no se puede tratar a Israel de manera conjunta o de manera igual a la iglesia de Jesucristo, que dentro del dispensacionalismo, Israel, Dios lo va a salvar de una forma y a la iglesia Dios la va a salvar de una forma distinta. Por lo tanto, desde la concepción profética y del libro de Apocalipsis, el dispensacionalismo dice que Israel es aparte de la iglesia de Jesús. Ustedes saben de que Pablo en algunos momentos llegaba a decir de que ahora somos, que Dios quitó, Jesús quitó lo que estaba entre Israel y la iglesia y que ahora somos un solo pueblo. Entonces, los que creen que Dios va a manejar de una misma manera tanto Israel como la iglesia son los que sostienen la teoría de los pactos. Y los que creen de que Dios va a tratar a Israel y a la iglesia de manera distinta se llaman dispensacionalistas. Ustedes y yo somos dispensacionalistas.
porque creemos que de una manera u otra Dios va a trabajar de manera distinta a Israel y a la iglesia. Y por supuesto, entonces, cuando nosotros leemos algunos textos como del mismo Mateo 25, donde hablamos de que una parte de las mujeres no van a poder entrar para casarse con el esposo, que en este caso es Cristo, es porque la iglesia es la esposa de Cristo, pero Israel es la esposa de Yahweh. Entonces, nos vamos dando cuenta de que nosotros como dispensacionalistas sí tenemos esa distinción entre Israel y entre la iglesia de Jesucristo. Digo, creo que la mayoría de los que estamos aquí, a no ser que, si es posible, todos somos dispensacionalistas, o no sé si habrá alguno que tenga pues una postura un poco distinta. La idea pues no es a través de estos estudios, no es discutir sobre diferentes posturas, sino que yo voy a estar dando la línea del dispensacionalista. Así que eso es importante que ustedes lo sepan. Ahora, ¿dónde no se pone de acuerdo el dispensacionalismo? Ustedes deben de entender una cosa. En teología se conocen los puntos cardinales como los puntos en donde toda la cristiandad está de acuerdo. Y a eso se le llaman verdades pétreas. Sin embargo, no todas las verdades o no toda la iglesia está de acuerdo con las verdades que se denominan periféricas. O sea, un ejemplo, ¿es una verdad pétrea que Jesús va a venir en su segunda venida? Sí, es una verdad pétrea. Pero ¿qué es una verdad periférica? Que Cristo puede venir antes de la tribulación, Cristo puede venir antes de que comience la gran tribulación, o Cristo puede venir de un solo en su segunda venida antes que comience el milenio. O Cristo puede venir después de que pasen ese periodo que no necesariamente son 1000 años. La verdad pétrea ahí es que Cristo va a venir. Cristo va a venir en cualquier momento, pero Cristo viene. Una verdad pétrea también es que una verdad periférica es como salva el ser humano, entonces es salvado porque el ser humano tiene una elección propia de Dios o no, y tiene una orientación más característica. Y es que Dios se decide presentarse en lo que era algo que se llama salvación irresistible, una gracia irresistible. O sea que hacer salvo y después se revela. Esa razón verdaderamente ética, porque tenemos distintos puntos de diferencia. Entonces, en este tema de los eventos escatológicos, de los eventos del final de los eventos, yo voy a tratar de decir que los eventos van a ser verdades éticas, verdades naturales, y cuáles van a ser algunas verdades que son periféricas, que están alrededor en las cuales ustedes no pueden construir. Pero el objetivo entonces es plantearle, hablarle de una verdad periférica, pero que donde no se ponen de acuerdo, es más como una yo no sé, yo en donde se diseñó 24 años el arrebatamiento o el rapto de la iglesia que va a ser antes de comenzar la tribulación. Sin embargo, vamos a estar viendo esos puntos y vamos a ver que hay bastante duda en este tema de que el rapto de la iglesia
la tribulación. Y entonces vamos a ver acerca de que Cristo, esta teoría que dice que Cristo va a ver por su iglesia antes de la oeste, el anticristo en cuanto a la tribulación desoladora, que justo es a los 3 años y medio. Entonces aquí estamos hablando de esto. Dice la teoría de Cristo viene precisamente antes de comience la gran tribulación. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Y vamos a estar también entendiéndonos un poquito conociendo cuál va a ser la caracterización de la iglesia de Jesucristo precisamente en ese tiempo antes de la tribulación. Porque el retorno es bastante importante para nosotros. Acuérdense de que la iglesia es distinto, dentro de que es importante que usted mismo como iglesia de Cristo sepamos discernir de los tiempos que van a estar celebrando precisamente ante la Cristo. ¿Por qué? Porque la venida de Jesucristo de tomar el de tomar la oración, porque ya lo dice la Biblia que si no estamos preparados, no vamos a conocer el tiempo de nuestra visitación y podemos perder la bendición de estar con Cristo o experimentar una situación tan caótica como la que lo vive de Zacarías, que la Biblia lo dice de manera muy durante las 3 partes de los habitantes de la tierra, las 2/3 partes, dice la Biblia que morirían y se quedarían a perder. Y que la tercera parte iba a ser sometida a un proceso de fuego. Así que hay que tener mucho cuidado. Usted y yo debemos prestar mucha atención a las señales, porque de lo contrario, lamentablemente, pasará un poco de tiempo al cual nosotros no fuimos diseñados para estar. Muy bien, sin más ni más, permítanme leerles entonces Mateo capítulo 24, del verso 3 al verso 29. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, léala. Y no sé si está allí Abigail Salgado para que me ayude a leer, por favor. Mateo capítulo 24, del verso 3 al verso 29. Gracias. Mateo 24, del verso 3 al verso 29. Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y de tu destino? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerra, pero no de guerra. Y antes no os contéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es sencillo. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrán pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de todas las personas por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se harán unos a otros aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Santo y que persevere hasta el fin, será salvo. Y será predicado el evangelio del reino, por la puerta, y entonces
El agua para tomar el niño. Agua tuya o agua del niño. Entonces los que están en Judea huyan a los el que esté en la azotea no para tomar algo de su casa. El que está en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Mas hay de los que estén en la aflicción y de las que viven en la crisis. Orad por el seguridad. Unida no será el infierno ni el cielo. Amarnos en gran tribulación, cuando no tengáis sentido de servicio y la obra. Y según que no fueron acortados, antes de la salvo, no por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Entonces, si alguno quiere nada a este unidad al fiesta, no lo queráis, porque se levantarán falsos y falsos profetas que harán grandes señales de tal manera que engañarán a los gloriosos. Así que, los que quieren obligados, no lo crean. Porque tenemos así se va también la persona de Dios. Porque se les espera que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán cortadas. Entonces aparecerá la señal del nombre de Cristo, todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles a sus escogidos de los cuatro vientos, y vencerá por el cielo. Aquí acabamos de ver algo que está titulado como la señal del santo. Este pasaje tenía un contexto bastante amplio del panorama que va a suceder, pero hasta la venida del rapto del Señor, durante el periodo denominado tribulación, pero también durante el periodo denominado gran tribulación, y finalmente a lo que ya se conoce como parucía, o sea, la segunda venida de Jesucristo. Entonces, básicamente, Mateo 24, del 3 al 20, es un poco más adelante, encontramos tres tipos de tiempos. Acuérdense de que estamos viendo la importancia de conocer los tiempos en esta conferencia de la iglesia de los últimos tiempos. El primer tiempo es el tiempo de dolores. Y así lo dice el verso 8 del capítulo 4. Y todo esto será principio de dolores. ¿Cuáles son las características? Porque recuerden que este periodo de tiempo de dolores, ustedes lo pueden ver ahí desde el verso 5 hasta el verso 7. Y nos habla prácticamente de cuatro actividades principales que están sucediendo